Buen día, bienvenida, Carmen. Encantada, Schubert, muchísimas gracias por esta introducción. Me encantó esta obra y te lo voy a decir. Recién hablaba contigo, tu pasaje por el cine, tus novelas anteriores han llevado a lo que el escritor, yo considero en lo personal, es una madurez muy especial y plasmarla entre tantos personajes, entre esta mujer, Beatriz Calanda. ¿Quién es precisamente? Bueno, yo quería hacer un homenaje a una de mis novelas favoritas, que es La Feria de las Vanidades de William Thackeray. Él utiliza a dos mujeres muy distintas para explicar cómo es la Inglaterra bueno, en un periodo como de 60 años, ¿no? Entonces, una mujer es casi como una revista, ¿no? Una mujer que viene de una extracción humilde, que ni siquiera tiene mucha formación, pero que sin embargo ya sabe moverse, se sitúa y se convierte en un personaje en la corte del rey de Inglaterra. Y otra es una mujer soñadora, comprometida, romántica, o sea, todo lo contrario, ¿no? Entonces, contraponiendo a madre e hija, que es Beatriz Calanda, y luego su madre, quería hacer un fresco de cómo era España en distintas épocas. En los años 50, la época de la posguerra dura, la penuria, etcétera. En los años 70, que es cuando España muere Franco y se produce como el Big Bang de lo que es la historia reciente de España, y después en el presente. ¿Qué antítesis, qué diferentes personalidades con su madre, por ejemplo? Que creo que se destaca en la novela por tener una visión totalmente diferente y la vida que llevó esta mujer. ¿Qué nos podés decir? ¿Cómo elaboraste? ¿Cómo fuiste rescatando los personajes? Bueno, la novela pasa, como te digo, en tres épocas distintas. Entonces, en los años 50 hablo de la madre, cómo llegué a España. Hay partes que son un poquito autobiográficas, porque yo llegué a España en los años 60, en 65 en concreto. Ella llega también de Sudamérica en los años 50. Y entonces, yo creo que quien mejor puede retratar una sociedad es alguien que viene de fuera, porque todo le resulta sorprendente. Los outsiders, que hoy también son protagonistas, que es la vida del outsider prácticamente, que ve desde adentro cosas que los locales no ven. Y yo siempre he sido un poco outsider porque llevo muchos años fuera de Uruguay y entonces, bueno, yo adoro España, le debo todo, pero siempre me he sentido muy uruguaya donde vaya, con lo cual nunca me integré del todo, ¿no? Allá. Y eso, que para la vida a lo mejor no es muy bueno, para la literatura es impagable, porque te permite ver cosas que los demás no ven. Vamos a entrar un poco más en la vida de la protagonista. ¿El armado de ese personaje obedece a figuras que conociste y también a figuras de ficción? Porque la composición es de una personalidad bastante que se identifica con el tiempo a lo que puede pasar hoy con esta mujer. Claro, yo quería hacer un prototipo de personajes actuales. Y me parece un personaje muy actual, alguien que vive de vender su imagen, ¿no? Totalmente. Hay muchas mujeres, y bueno, en concreto bastantes mujeres que viven de vender su imagen, de las que aparentemente sabemos todo, sabemos que desayuna por las mañanas, sabemos cuántos hijos tiene, sabemos qué pie calza, pero sin embargo muchas han fabricado esa imagen y todo es mentira. Entonces a mí me gusta mucho mirar detrás de las máscaras, y es un poquito, en concreto en el personaje de Beatriz Calanda, es mirar detrás de las máscaras, que ella es una mujer que se ha fabricado a sí misma. En cambio su madre es una mujer auténtica, es la diferencia entre una y otra. Entre tanta elaboración pudiste mantener lo que yo considero ritmo en la novela. La formación cinematográfica, el guionarte ayudó mucho. Sí, porque yo creo que hoy día la literatura tiene que parecerse necesariamente al cine. Por ejemplo, cuando Proust escribía a principios del siglo XX, se podía recrear 20 páginas en describir cómo es este florero, por ejemplo. Pero hoy día nadie soporta esas descripciones tan largas, ¿no? Tiene que ser todo muy rápido. Los diálogos son muy importantes. Yo trabajo mucho los diálogos, eso es lo que más me cuesta de todo, porque además cada personaje tiene que hablar como le corresponde. O sea, en la novela no hablan igual la gente de los años 50 que la gente de los años 70, que la gente del presente. ¿Cómo hiciste para la información de época? Mirando la literatura general española y viendo no hay mucho donde se pueda rescatar tanto de la sensación y cómo veían su vida, porque todos armamos en base a la estructura social y de época. Capaz que si nacíamos en otra época seríamos un poco diferentes, pero me imagino que te llevó
mucho trabajo de elaboración de tiempos. Pues fíjate, tuve bastantes dificultades en documentarme, porque cuando tú te documentas para una novela histórica, mi novela anterior es en el siglo XVIII, tienes que leer muchísimo, todo lo que tú quieras, pero si te equivocas en algo, solo se va a dar cuenta un profesor de historia, nadie se va a dar cuenta, pero si te equivocas en algo de los años 50, de los años 70, se va a dar cuenta todo el mundo y la novela chirría. Entonces, estuve leyendo las novelas que había tanto de una época como otra, que hay muy pocas en realidad, porque hay muchos libros de memorias y cosas de esas, pero no entran en el día a día de qué desayunaba la gente, dónde iba, cómo se enamoraba, eso muy poco. Y lo que más me ayudó fue el cine. Entonces ver las películas de Berlanga, las de Buñuel, fue una información impagable esa. ¿Te ves haciéndola, dirigiendo esta película? Porque yo creo que después de escribir esto, que te hagan una adaptación puede ser un sufrimiento interno sin manifestarlo terrible, ¿no? Horrible, horrible. Yo no me atrevo, no me atrevería. Por ejemplo, ahora la novela anterior, La hija de Cayetana, la ha comprado una productora americana muy importante y van a hacer una película, pero yo no voy a intervenir para nada, porque las veces... sufre, ¿no? Bueno, te voy a contar, es que las veces que he hecho guiones, te voy a contar la última, hace ya tiempo, pero en fin, fue una adaptación de una obra de teatro de Edgar Neville, convertida en película, y entonces se rodó con Imanol Arias, con Ángela Molina y con Antonio Banderas. Entonces yo había hecho el guión, después vino un segundo guionista y lo cambió, después vino un tercer guionista y lo cambió, después vino el director y lo cambió. Cuando se rodó la película, lo único que quedaba era una escena en la que Antonio Banderas tocaba el piano en La Cucaracha, no quedaba nada más. Bueno, eso. Me gusta también que si bien es un libro de, no lo ves, características feministas, no lo has puesto en ese ángulo, por lo menos lo que interpreté. Es un libro que está muy bien orientado, que puede regalarse a una madre, por ejemplo, una hija a una madre. Claro, yo no soy feminista, soy post-feminista en todo caso, porque me irrita un poco esta actitud beligerante de las mujeres y en contra de los hombres, y nosotros somos sensacionales, los hombres son idiotas. Que ha aumentado, ahora hay una línea que separa y no une. Me irrita, exacto. Entonces, hay ahora, sobre todo, muchas mujeres que están escribiendo en clave feminista, ¿no? Claro. Entonces escriben una novela sobre, me da igual, sobre la época medieval o sobre la Grecia clásica, y resulta que todas las mujeres eran feministas. Esto es mentira. O sea, en la Grecia clásica no había feministas. ¿Vas a estar en Punta del Este? Estuve presentando esto. ¿A qué hora? ¿A dónde? Vamos a estar a las 8 en el Venetian, que es como es una especie de lugar, no sé cómo le llaman, workhouse, no sé cómo le llaman. Sí, es un hotel, es un... Maravilloso, donde habitualmente la gente se va a las presentaciones, pasa muy bien, y siempre le pido al escritor que a veces uno hace una obra, la tiene, y cómo le cuesta no presentarla, venderla. ¿A quién le sugieres hoy ya? Yo tengo a qué público, ¿no? ¿A quién se lo sugieres tú hoy? ¿Este es un libro para...? Pues mira, yo siempre pensé que iba a ser un libro para gente más o menos de mi generación, tanto de hombres como mujeres, porque además, como habrás visto, hay muchos guiños cinematográficos, hay guiños musicales, lo que nosotros oíamos en aquella época, o sea, de ambientación, mucho de nuestra generación. Sin embargo, ante mi estupor, le está gustando mucho a la gente joven. Sí, veo más que nada una generación 20, 25, que ve identificado, y como decías, esta creación de personajes lo hace en una novela interesante, que por momentos dan ganas de ir a buscar algunos años y decir qué pasaba en España acá, o qué pasaba en los 60, o qué pasaba con esta mujer que hoy la sociedad ofrece un margen de personas y de mujeres y de hombres que creo que te escuché por allí decir, nada es muy, muy ni tan. Hay que instalarse allí por el medio, ¿no? Claro, date cuenta que además ahora vivimos en épocas en que todo es o blanco o negro. El que está conmigo está contra mí, o sea, todos son extremos. Y sin embargo la riqueza y la realidad está en los matices, no está ni el blanco ni en el negro. Entonces yo quería hacer ese ejercicio que en el fondo es mucho más difícil, porque si tú escribes una novela extrema, para lo que sea, para defender la causa feminista o para lo que te dé la gana, parece que vas a tener más público, pero a mí eso no me interesa porque la vida no es así. Has tenido la suerte de que muy pocos intelectuales no solo hayan escrito, hayan pasado por diferentes áreas de
el maravilloso arte de la creación, de también entrevistar a tu propia hija en unas notas muy agradables. No todos lo han podido hacer y tener el placer a veces de, entre lo profesional y lo emocional, transmitir una nota muy neutral. ¿Leyó la novela tu hija? ¿Qué dijo? Pues mira, mi hija es una gran lectora. Y muy crítica, crítica, claro, muy crítica. Claro, y no te creas que le gustan todas mis novelas. Hay unas que me dicen, mamá, esta no te salió muy bien. Pero en concreto esta le encantó. Porque además yo siempre voy dejando en el libro lo que yo llamo piedritas de pulgarcito. Sí, sí, hay que quiere decir seguir como el camino, ¿no? cositas que, bueno, que por supuesto que van llevando a la trama, pero que también solamente pueden reconocer gente muy cercana a mí. Entonces, pues un nombre que le pongo a un personaje que a lo mejor es de una amiga nuestra o de alguien amiga de mis hijas. Entonces, todas esas piedritas de pulgarcito solo la capta la gente muy cercana. ¿Cómo te has sentido estas horas por Punta del Este? Pues mira, para mí ha sido muy emocionante porque a pesar de que vuelvo con cierta frecuencia al Uruguay, cada vez que vuelvo me pasa como... Proust tiene una frase maravillosa, a mí es que soy devota de Proust, pero papá también lo era, y no sé si te acuerdas, unas florcitas que nos regalaban de chicos, unas florcitas japonesas, tú la ponías en el agua y de repente se abría y salía una especie de no sé cómo decirte, una flor de loto enorme, inmensa, que salía de ese hilito que tú prendías en el agua. Y a mí me pasa eso cuando vengo a Punta del Este, ¿sabes? De repente florece, digamos, todas las vivencias, todo lo que yo amé y lo que viví en esta ciudad, en este balneario. Te despido con esta pregunta. ¿Esto queda con ganas de leer algo más de época? ¿Estás pensando en algún otro libro? ¿Te vas a tomar unas vacaciones? ¿Vas a ver el proyecto si lo puedes llevar a alguna realización más? Pues mira, yo es que tengo una vida como dos velocidades. Cuando escribo es una vida, bueno, mucha soledad, escribir, muchas horas, etc. ¿Qué tiempo de lectura tienes? ¿Qué tiempo de? Lectura. ¿Cuándo leo yo? Sí. Bueno, ahora cuando más leo son los aviones. Ajá, no hay tiempo para otras cosas. No, pero en fin, de todas maneras estoy mucho en aviones y mucho en salas de espera y entonces para mí ese es el momento perfecto. Porque ahora, por ejemplo, mi vida es casi como un titiritero. Ahora estoy aquí, me voy pasado mañana a Buenos Aires, vengo de México, de Estados Unidos, dando conferencias y presentando. Muy breve la última pregunta. ¿Cómo estás viendo en España mismo esta movida a nivel cinematográfico? Hollywood carece de guionistas, España por allí ha tenido la llegada a Hollywood con un Almodóvar que es un outsider, que va por fuera, pero que sin embargo le ha dado vida y ha generado una cantidad de actores. Yo creo que Antonio Banderas todos los días tendría que rezarle y yo creo que le reza, sí. Sí, le reza por todo lo logrado por él. Nuevas series que, por ejemplo, han sido extrañas al aparecer en televisión abierta y después se han transformado en éxito. La llegada de directores españoles con nuevos formatos, produciendo y agarrando nichos de mercado, por ejemplo, hoy todo lo que tiene que ver con los Netflix, con toda esta... ¿Cómo estás viendo? ¿Hay espacio? ¿Ves un resurgimiento? ¿Hay una corriente nueva y el conservadurismo ha tenido que ceder espacio? Porque fue difícil instalarse en el cine de España si no era o no se formaba parte de las viejas corrientes. Bueno, en España hay un momento muy fértil, porque aparte de Almodóvar hay cantidad de directores haciendo cosas muy interesantes y grandes actores. Yo lo que veo en general, tanto en Estados Unidos como en todos lados, es por un lado mucho talento, hay cosas muy interesantes y después hay esta peste de lo políticamente correcto, que es muy pesado, y entonces hay muchas películas o lo que sea que utilizan este recurso fácil de vamos a hablar, no sé, por ejemplo, ponemos un perrito en el cine y entonces ya es una gran película porque hay un perrito, o sea, es una cosa absurda, ¿no? Pero sin embargo, no sé, por ejemplo, yo he disfrutado muchísimo de una película que se llama Cold War, que no sé si tú has visto, extraordinaria, que está nominada para el Oscar. Roma me gustó, tampoco me parece extraordinaria, es un pero cine bueno, de autor y nada más. Sí, no, bien interesante, pero no para desmayarse. No, se volvió al reencuadre, que hace muchos años no había una película que tuviera reencuadre y poesía en determinadas cosas que no la tenía el cine antes. Pero es muy importante tu opinión, porque quien escribe, hace guión, tiene eso de cine, y sé que España ha tenido sus altibajos, pero las producciones independientes han empujado y muy bien en una industria que devora, como el personaje, pone etiquetas,
lleva hasta el cielo y al otro lado a la tarde están en el infierno. Yo creo que este camino que se está haciendo por el cine español, quizás con un poco más de empuje económico, hay en España algo que todavía es muy importante y no sé si coincidimos, que hay escritores, que hay guionistas, Exacto. la gran carencia de Hollywood hoy. Claro. De todas maneras, en las series también hay muchísimo talento. Me gustaría... Han bajado los actores a hacer series, ¿no? Claro, claro, que antes era un tabú, ¿no? Si Es tú una estabas deuda hacer escribiendo... cine, tú dirigir, ya has estado por todos lados. ¿Tenés ganas de hacer algo? Mira, yo es que no sé dirigir ni a mi propia familia, o sea que Pero, no puedo, pero para no guionar, ¿te puedo gustaría dirigir. elaborar algo? No, porque mi experiencia con los guionistas así, esta que te Ya estoy contando. te ha llevado bastante. Sí, así que a mí yo me quedo muy contenta que ahora me han comprado Universal Pictures y Sony Pictures me han comprado 2 libros y lo están guionizando y se va a hacer la película. Así que yo feliz de... Sony maneja muy bien porque guarda y en su momento las lanza con un éxito terrible. Sí. Se esperan las oportunidades a nivel de mercado. Te agradezco, Carmen, bienvenida. Ya sos uruguaya también, supuesto. pero bienvenida a Punta del Este. Creo que hoy a la tarde esto es una muy buena propuesta de una buena novela para leer todos y, como decías, tiene esa magia de no solo atraer a los más grandes, sino que a esos que de una manera u otra se sienten identificados con alguno de los personajes y se ponen en una lectura que, repito, tiene historias diferentes, pero muy bien elaboradas. Bienvenida a Punta del Este y gracias por esto. Muchísimas gracias, Schubert.